infecciones producidas por bacterias multiresistentes suponen un riesgo importante para la salud pública de las personas. Se ha incrementado considerablemente a lo largo de los últimos años, se está poniendo en riesgo el tratamiento de infecciones frente a las que hasta hace unos años no teníamos prácticamente problemas. Infecciones como la neumonía, las infecciones urinarias, la salmonelosis o incluso las infecciones de transmisión sexual, estamos observando que cada vez con mayor frecuencia están producidas por bacterias multiresistentes y tenemos problemas para encontrar tratamientos alternativos a los de primera línea. A nivel mundial se estima que alrededor de 1.500.000 personas fallecen como consecuencia de infecciones producidas por bacterias multiresistentes. También supone un coste importante para los gobiernos o para el sistema sanitario, ya que hacen que las estancias hospitalarias se prolonguen y también que los tratamientos para las personas que sufren estas infecciones también sean más complejos. Y presentamos VAR-ID, una revolucionaria solución para combatir esta crisis sanitaria global. Nuestra propuesta consiste en implementar un método de diagnóstico rápido, eficaz y preciso que permita identificar tanto la bacteria patógena causante de la infección como su perfil de resistencia a los antibióticos. Para ello desarrollaremos un algoritmo basado en inteligencia artificial que nos permitirá detectar precozmente si esa bacteria es resistente a los antimicrobianos empleados para tratar la infección que se está produciendo. Para ello utilizaremos la tecnología de espectrometría de masas, que ya se encuentra disponible en los laboratorios de microbiología clínica, junto con los resultados de los estudios de sensibilidad a los antimicrobianos que se realizan de manera histórica en el laboratorio. De esta manera se podrá entrenar el algoritmo de inteligencia artificial para poder detectar si una bacteria es resistente o sensible a los antibióticos en el momento en el que se hace esa identificación mediante el espectrómetro de masas. Este hecho permitirá identificar rápidamente qué antibióticos son los más adecuados en cada caso. Esto contribuirá a reducir el uso inadecuado de antibióticos y, por consiguiente, reducir el riesgo de selección de bacterias multiresistentes. Nuestra propuesta permitirá reducir el tiempo en obtener los resultados microbiológicos de las 24-48 horas que actualmente tardamos a prácticamente una hora. Todo ello conllevará que la administración de un antibiótico efectivo desde el primer minuto reduzca considerablemente el riesgo de que puedan existir complicaciones para ese paciente y evidentemente también el riesgo de mortalidad. El equipo multidisciplinario de VAR-ID está formado por profesionales del Servicio de Microbiología del Hospital Vall d'Hebron y por investigadores del Grupo de Investigación de Microbiología del VIR. Además, los integrantes del proyecto están participando en el programa de emprendimiento Innovation Journey del Barcelona Supercomputer Center, con el cual se prevé colaborar para el desarrollo bioinformático del proyecto.